Hola, ¿qué tal amigos? Siempre un gusto volvernos a ver. Muy bien, el tema de hoy día va a ser bastante interesante. ¿Por qué? Porque vamos a hablar sobre el doble rol que tienen los docentes, que tenemos nosotros los docentes. No debemos olvidar que nosotros como docentes también somos padres. Y aquí en estos momentos, en la situación en que nos encontramos, estamos haciendo nuestro trabajo desde casa, nuestro trabajo de guiar y de formar juventudes, pero también tenemos el rol de padres, es decir, que tenemos que hacer las dos acciones en un mismo lugar. Miren cómo ahí puede generar algún tipo de conflicto. Por eso el día de hoy vamos a topar este tema muy importante y muy necesario para el equilibrio emocional que debemos tener todos nosotros como docentes. Y el Ministerio de Educación nos ha otorgado un documento que se llama Aprendiendo desde casa, pauta para padres. Noten que este documento nos va a servir también a nosotros. ¿Por qué? Como les manifestaba al inicio, somos docentes, pero también somos padres. Y estas pautas también nos van a servir. Y de hecho les digo que a mí me sirven muchísimo. Vamos entonces a ver estas 10 pautas que como docentes y como padres nos van a ayudar mucho, porque como docentes también podemos utilizarlas para comunicarles a los representantes, a los padres de familia. Es decir que esta pequeña diálogo, esta pequeña charla que vamos a tener, lo vamos a recibir de doble vía, como docentes, pero también como padres. Aquí están las pautas. Empezamos. La número 1 dice, soy paciente. Una de las principales características de todos nosotros los maestros es la paciencia. En esto no creo que vayamos a tener mucho inconveniente, ¿no? Pero vamos a ver. Dice, entiendo que las necesidades de mis hijos son diferentes a las mías. Es algo que debemos nosotros tener en nuestra cabeza. Creo un clima de confianza y lo ayudo a expresar sus emociones. Recuerdo que los niños hacen cosas de niños. Dedico tiempo para mí, para renovar mis energías. Miren, aquí está la foto. Me desahogo de pensamientos negativos. Normalmente en estos tiempos nos podemos rodear de todo ese tipo de pensamientos, ¿no? Que nos hacen mucho daño, y el equilibrio emocional puede que no tenga el balance suficiente como para poder actuar bien. Por eso yo le hablaba del doble rol, y estas pautas son importantísimas. No olvidarse que también nosotros tenemos un tiempo para hacer nuestras propias actividades sin descuidar las de nuestros hijos. Pensar en mi persona, en mi persona. Es importantísimo, compañeros docentes. Segundo, establezco normas en casa para una comunicación adecuada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muestro interés por lo que los demás tienen que decir. Escucho atentamente lo que dicen. Hablo abiertamente para fortalecer las habilidades sociales de mis hijos. Respeto la opinión de los demás. Recuerda hacer sentir a tus hijos cuidados y amados. La cuestión es aquí que nosotros como profesores muchas veces llevamos el mismo rol a la casa. Nunca nos sacamos el traje de maestro. Lo mantenemos las 24 horas del día. Pero estas pautas nos recomiendan que no debe ser así. Debemos recordar y hacer sentir a nuestros hijos amados y cuidados. No los veamos como un alumno más, como un estudiante más. Recordemos que son nuestros hijos, y en ese momento tenemos que despojarnos del traje de docente y ponernos el traje de padres de familia. Genero autonomía en mis hijos. Es importante la autonomía. Recuerden que con este nuevo método, aprendiendo en casa, se recupera nuevamente ese empoderamiento de los padres en la guía y en el aprendizaje y formación de nuestros hijos. Y es importantísimo la autonomía y la independencia. Evito que dependan exclusivamente de mí. Estimulo su razonamiento procurando no ser los primeros en ofrecer respuesta a su pregunta. Es decir, dejar a nuestros hijos, que nosotros, si bien es cierto, somos docentes, pero ese papel en casa no nos va muy bien.
tenemos que dejar que ellos estimulen y que traten de obtener, de investigar, y de esa manera vamos fortaleciendo sus capacidades de razonamiento. Motivo y superviso las tareas de mis hijos. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que organizarnos rutinas de estudio. Recuerden que él también tiene que hacer sus rutinas de estudio y nosotros también nuestras propias rutinas de preparación para el fortalecimiento de cada una de las actividades con nuestros estudiantes. Solo guío, no realizo su tarea. Eso es lo que nosotros recomendamos siempre a nuestros padres. Dejen que esos niños hagan sus tareas. Siempre nosotros recibimos las tareas, pero lamentablemente son los padres que las realizan. No, ahora debemos ponerlo nosotros en práctica. Refuerzo positivamente sus logros. Muy bien, mi hijo, muy bonito te quedó. Vamos, sigamos adelante. Me gusta tu tarea. Organizo mi tiempo. Implemento rutinas para crear hábitos en familia. Determino y elaboro un horario para poder guiar a mis hijos cuando realicen sus tareas. Verifico y registro que mi hijo haya cumplido cada una de las actividades dadas por el docente. Miren, aquí ya tenemos el otro rol, ¿no? Como padres, ya tenemos que despojarnos de esa idea y empezamos a verificar y registrar que nuestros hijos hayan cumplido. De la misma manera como nosotros estamos acostumbrados a exigir, ahora tenemos que hacerlo en casa. Tomo apuntes. Elijo un cuaderno usado u hojas para tomar apuntes. Anoto las tareas e indicaciones de la docente o del docente. Recuerden que aquí estamos en el rol de padres. Leo mis apuntes para verificar si se ha cumplido con lo establecido. Mire, ahí estamos entrando en ese fortalecimiento nuevamente en la educación de nuestros hijos. Me comunico con el docente si tengo una duda o sugerencia. Esa es una de las grandes preguntas que nos hacemos tanto los docentes como los padres. Si es factible esa comunicación, ese intercambio de preguntas que se van a generar. Aquí está. Claro que lo podemos hacer. Llamo al docente en horario adecuado. Sigan estas 3 tips. Llamo al docente en un horario adecuado. Pregunto mis dudas de manera clara y concreta, directo al grano. Mantengo una relación de respeto y empatía. ¿Por qué? Porque todos estamos viviendo la misma situación, la misma crisis. De pronto habrá un momento en que el docente no está disponible para nosotros, ¿no? Y eso puede suceder en ambas situaciones, ¿no? Así que tienen que siempre tener en cuenta estos 3 aspectos, son importantes. 8. Respeto la iniciativa y opinión de mis hijos. Aquí tenemos 4 factores, perdón. El número 1, las ideas y opiniones de mis hijas o de mis hijos son importantes en la familia. Eso lo sabemos. Respetar el criterio y el pensamiento no solamente de nuestros hijos, sino de todos. Oriento a mis hijos en la toma de decisiones. Recordemos que son nuestros hijos, son muchachos, son chicos todavía aún, y nuestro rol como formador de juventudes siempre está en la orientación. Confío en las capacidades y potencialidades de mis hijos. Debemos hacerlos sentir seguro de todo su accionar. Escucho las razones de las actividades que mis hijos desean realizar. Ahí le vamos a dar un libre criterio y respaldo a nuestros hijos en todos y cada uno de los proyectos que el docente les envíe. Y los chicos van a tener sus propias ideas y pensamientos y razones por qué van a hacer este proyecto, por qué lo van a realizar. 9. Elijo un lugar adecuado para que mi hijo realice sus tareas. De la misma manera como nosotros buscamos nuestro propio espacio para hacer los tutoriales, para tener esa reunión con nuestros estudiantes, nosotros lo vamos a hacer así con nuestros hijos. Brindarles un espacio adecuado donde no haya muchas interrupciones para que ellos puedan realizar todas sus actividades. Aquí tenemos. Encuentro un lugar fijo para que mi hijo estudie diariamente, es decir, un mismo espacio. No lo ubiquemos hoy día en la cocina, otro día en la sala, otro día en el cuarto, otro día en el jardín. Siempre debe ser un lugar, un espacio fijo. Me aseguro que el lugar de estudio sea cómodo, despejado, ventilado y con buena iluminación. Esto es importante, la iluminación. Procuro eliminar distracciones y ruido mientras mi hijo esté estudiando. Este tipo de distracciones ya sabemos que pueden ser el televisor, radio, videojuegos, juguetes, etcétera. Todo este tipo de distractores
tratar o procurar eliminarlo dentro de ese espacio que hemos escogido. Y por último, realizo actividades recreativas y colaborativas en familia. Aquí tenemos 3 tips. ¿Incluyo a mis hijos en actividades cotidianas de la casa? Claro que debemos hacerlo. ¿Organizo juegos en familia? Normal. ¿Dedicamos tiempo para la lectura? Es importantísimo la lectura, y eso nunca lo debemos pasar por alto. Siempre vamos a tener un espacio, un rincón para la lectura. Y recuerda que siempre debemos tener presente no pasar mucho tiempo frente al televisor, frente a la pantalla. Para eso ya tenemos y conocemos el screen time, o el tiempo que nuestros hijos van a estar frente a la pantalla. Bien, miren estos tips interesantes, y a eso es que yo me refería con el doble rol que ahora tenemos los docentes como profesores, y buscando un espacio para poder desarrollar nuestras actividades profesionales, y lo otro es como padres de familia, que es un rol que nada ni nadie nos puede reemplazar. Recuerden que estamos aquí trabajando por ustedes y para ustedes. Cuídense.